El libro del Coelet del Antiguo Testamento tiene unos versículos muy hermosos que dice que hay un tiempo para todo, un tiempo debajo del sol, que hay un tiempo para plantar y un tiempo para recoger lo que se ha plantado, que hay un tiempo para arrojar piedras y hay tiempo para recogerlos, que hay tiempos de guerra, pero que habrán tiempos de paz. Todos tienen su tiempo bajo el sol. Y Dios tiene el control de todo. Lo peor que a nosotros nos pueda pasar en la vida es desconfiar y creer que Dios no tiene el control. A Job le pasó eso. Si ustedes leen el libro de Job, era un hombre que vivía bajo el amparo de Dios, pero que cuando llegaron las adversidades empezó a dudar de que Dios tenía el control. Porque es muy fácil, él estaba rico, tenía ganado, tenía hijos, tenía esposa, lo tenía todo, tenía tierras. Pero cuando empezó a perder cada uno de ellos, él empezó a decir: ve, se me murieron los camellos, se me murió el ganado, ve, bendito sea Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Muy juicioso. Se le murieron los hijos y él dice: bendito sea Dios, se murieron mis hijos. Dios me los dio, Dios me los quitó. Y parecía firme. Y cuando se le muere la esposa, también dice lo mismo: Dios me la dio, Dios me la quitó. Y le llega la enfermedad, una lepra profunda. Y entonces ya dice: bueno, ya como que Dios se ensañó conmigo, pues bueno, listo, ya te lo entregué todo, Señor, pero ya la enfermedad también, yo también. Y empieza a juzgar a Dios. Y empieza a dudar de que Dios tiene el control. Y a nosotros nos pasa como a Job. Cuando vamos bien, somos muy confiados. Pero cuando vienen las dificultades, nosotros hasta dudamos de lo que rezamos. ¿Será que Dios sí existe? Pero esta rezadera, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Será que se volvió sordo? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Y uno reza y reza, y mientras más reza, llega otra cosa. Y uno dice: no, pues las calamidades, a todo me llegó a mí. Vea, las dificultades a veces llegan todas junticas. No se da espera. Llega por un lado, llega por el otro, y tranquilos. Dios tiene. ¿Qué tiene Dios? Dios tiene el control. Fácil decirlo, ¿sí o no? Pero difícil vivirlo. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros somos muy apegados, demasiado apegados. Y cuando el corazón está apegado, es muy difícil que pueda recibir lo nuevo. Job estaba apegado a sus bienes, a su orgullo, a su ímpetu y a su propia fe, que creía que era muy fuerte. Pero qué duro cuando Dios lo zarandea a uno y lo prueba en la fe. Ahí uno tiene que decir: ¿sí seré tan fuerte? ¿Será que yo sí ando firme en el Señor? Y estemos tranquilos, y por eso les traigo también ese texto del libro del Coelet. Dios tiene su tiempo para todo y nos permite incluso que esas dificultades lleguen a nuestra vida, porque de todo aquello difícil nosotros podemos sacar una bendición. En estos días una niña me decía muy lindo, ella me decía: mire, yo tuve una relación que fue para mí una escuela. Y yo: casi, que tan bacán, fue muy bonito. No, tormentosa, horrible, celoso, compulsivo, no me podía mover, hasta la plata me la controlaba. Y yo: una escuela. Y me dice: sí, porque si no hubiera sido por él, nunca me hubiera dado cuenta que yo necesitaba trabajar en mi vida, en muchos aspectos, porque era temerosa, apegada a muchas cosas. Me llegó a presionar a tal punto que yo dije: prefiero perderlo absolutamente todo para liberarme. Prefiero perderlo todo. Perdió puesto, perdió carro, casa, todo lo perdió para poder. Imagínense el acecho de ese hombre, que todo lo perdió para poderse liberar. Y fue duro para ella, y lloró, le tocó irse para otro país. Y allá empezó un proceso nuevo, porque renunció al trabajo, renunció a todo.
pero allá empezó a darse cuenta que era libre, que tenía capacidades de hacerse de nuevo, que nunca lo hubiera podido descubrir si se hubiera quedado ahí. Y ella decía, si ese hombre no hubiera llegado a mi vida, yo siempre hubiera vivido en la monotonía. Hoy vivo feliz porque soy libre y no dependo de nada. Uno dice, increíble, una adversidad, ¿cómo lo ayuda a uno a aterrizar? Y el Evangelio nos dice eso. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿A qué se parece? ¿Cierto? A una red que se lanza para sacar lo bueno y lo malo. Y eso es lo que nosotros necesitamos todos los días de la vida, aprender a sacar y desechar lo malo. Ustedes no creen, pero nosotros somos aferrados a lo malo, aferrados a una relación nociva, aferrados a bienes materiales que nos hacen daño y nos esclavizan, y ahí somos. Ambicionamos y ambicionamos y nos volvemos esclavos de las propias cosas. Y el Señor hoy nos invita a heredar el reino de los cielos. A ver, ¿quién quiere heredar el reino de los cielos? Levánteme la mano. Qué fácil decirlo. Qué fácil decirlo. Pero para heredar el reino de los cielos le tengo una noticia. Hay que dejar. Hay que dejar muchas cosas. Si yo quiero poseer el reino de los cielos, yo me tengo que abandonar en el Señor y dejar ese hombre viejo, con una cantidad de cosas que estorban, porque al reino de los cielos uno no puede entrar encartado. Por eso el Señor dice en su palabra, es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los... A ver, ¿cómo es que me estaba enredando? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? No creamos que la aguja es la que nosotros tejemos y que el camello tenga que entrar, no. Esa no es la aguja que se refiere la palabra. La aguja se le llamaba la puerta estrecha del pueblo de Israel, que servía para que cuando un camello o un caballo entrara, tenía que descargar todo para que le hicieran la aduana. No podía llegar cargado, no pasaba. Cargado no pasa a la ciudad. Tenía que descargarse para entrar, para que pudieran contabilizar qué mercancía llegara para que pudiera entrar a la ciudad. Uno cargadito no entra, no entra. Y eso es lo difícil. Por eso les decía, es muy fácil uno levantar la mano, pero cúmplalo. Como es difícil de desprenderse. Esa camisa vieja que usted tiene y que la esposa le dice, bote eso, que eso está roto, y usted se ha pegado. No, pero es que esa me la dieron en la primera comunión, ¿cómo la va a botar? Apegados a bobadas y perdemos la paz por bobadas y dejamos de disfrutar la vida. Yo esto se los digo mucho. A veces somos con unos embelecos por tener una persona al lado y esa persona nos está consumiendo y nos está acabando, pero no podemos dejar porque creemos que no somos felices. Experimente dejar todo aquello que es nocivo y malo para que usted viva en la plenitud y en la libertad de los hijos de Dios. Por eso todos los santos que usted ve hacen una lección: la pobreza. ¿Saben por qué? Porque así uno deja de depender de tantas cosas, de tantos embelecos. Santa Clara de Asís decía, mi amada pobreza. Y no era porque era harapienta, era porque era desprendida de todo lo que tenía, porque sabía que con eso no iba a entrar al reino de los cielos y que para poseerlo tenía que abandonarlo todo. Pídanle al Señor hoy, porque yo le he venido pidiendo al Señor mucho, que sea Él derramando esa gracia de los hijos de Dios viviendo en el desprendimiento. Pídanle al Señor, pídanle mucho, porque hoy nos estamos hundiendo por querer tener tantas cosas. Antes la vida era mucho más simple, poco se poseía. Hoy se nos ha complicado mucho porque todo lo queremos tener y no todo lo podemos tener. No todo lo podemos tener, ni todos podemos ser ricos.
dejemos también ese embeleco. Dios nos da lo suficiente para ser felices. Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él llenando nuestros corazones. Y los voy a invitar para que oremos fuertemente. ¿Ustedes están hoy necesitaditos de Dios? Yo más. O sea que vamos a pedir mucho más. Pero vamos a pedirle al Señor por nuestra patria, por Venezuela. Si conociéramos el poder de la oración, mis hermanos, seguro podríamos ser más libres.